Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes, apreciados hermanos y amigos. Quisiera hacer un corto estudio en el día de hoy y para ello quiero iniciar con un texto que encontramos, o dos textos que encontramos, el primero en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 3, donde dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A qué se refería Pablo cuando hablaba de que Cristo no vendría sin que antes se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición, la apostasía? Dice Pablo, antes que venga la apostasía. Es decir, que antes de que Cristo apareciera en este mundo por segunda vez, iba a irrumpir en el mundo un hombre de pecado, un hijo de perdición, un apóstata, antes de que venga la apostasía, dice. Si nosotros unimos este texto con otro que ya voy a leer, podemos conformar un cuadro. Ese hombre de pecado, hijo de perdición, iba a aparecer unos años después de la vida de Pablo. Porque Pablo dice que muy pronto se manifestaría el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y justamente eso fue lo que sucedió unos años después de la muerte del apóstol Pablo. Pablo aquí hace de profeta y lo predice. El segundo texto es Primera de Timoteo 4:1, donde dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Es decir, algunos dejarían la fe. Esta palabra apostasía tiene su origen en el griego apo, que significa afuera, y otra palabra estenai, que se traduce estar de pie. Así que apostasía, que significa, que viene de dos palabras, apo estenai, llega a significar entonces caída fuera de su lugar, o volverse atrás, o recaer, o una deserción, abandonar. Son sinónimos. Dentro de la teología, apostatar significa entonces renunciar a la fe, dejar la doctrina que se profesa, abandonar los principios básicos de la fe cristiana, rechazar las enseñanzas apostólicas, apostatar. Apostasía y transgresión son dos cosas diferentes. Entonces, lo que nos estaba diciendo Pablo aquí es que se iba a producir una gran apostasía dentro de las filas del cristianismo, en el grupo en el cual Pablo militaba y que Cristo había fundado, y que iba a renunciar a esa fe. Pero el hecho de que una persona, solamente un miembro de iglesia, haga esto, no es como para que Pablo escribiese este versículo. Realmente algo importante, algo grande, iba a suceder dentro de la iglesia, que un movimiento, una persona o muchas influyentes iban a apostatar de la fe. Un cristiano genuino puede cometer una falta grave, y si se arrepiente es restituido, lo dice Primera de Juan 1:8 y Primera de Juan 2:1. La apostasía renuncia a los principios fundamentales de la doctrina bíblica y los reemplaza con nuevos dogmas, con nuevas doctrinas,
con nuevas tradiciones, con nuevos decretos, con nuevas encíclicas, con nuevas disposiciones. Por lo tanto, la apostasía, como un reemplazo de la auténtica fe católica, de la auténtica fe apostólica, es una característica distintiva que identificaría al catolicismo romano como el anticristo. Eso está en 2 de Tesalonicenses 2:3, como lo acabé de leer en un principio. Roma papal desfiguró totalmente la fe cristiana, por tradición, por decretos, por la imposición forzada de dogmas, por el uso indebido de su fuerza al unirse con el poder político, porque envenenó al mundo de falsedades, porque colocó un falso día de reposo domingo. Roma apostató por haber colocado un falso mediador, María. Roma apostató por hacer una falsa guía espiritual, crear una falsa guía espiritual, la tradición, por encima de la Biblia, por crear una falsa cabeza de la iglesia, el Papa en vez de Cristo, por crear falsas doctrinas, apostató de la fe, como el purgatorio, el infierno, el celibato, la misa y muchas más. Falsos medios de salvación también esta iglesia creó, como las indulgencias, las penitencias, los sacrificios. También creó, para confirmar su apostasía, un falso sacrificio expiatorio, la Eucaristía. Y no conforme con esto, creó una falsa defensa de la fe cristiana, que fue la Inquisición, que asesinó a millares y a millares. Así que todo movimiento religioso no católico que abrace y que practique y que respalde las falsas enseñanzas de Roma pontificia es considerado apocalípticamente como el falso profeta. Lo dice Apocalipsis 16:13 y Apocalipsis 20:10. Es decir, no solamente Roma apostata de la fe creando todo eso que ya he dicho, sino que también los demás movimientos religiosos que no son católicos, protestantes, evangélicos, que abrazan y que practican y que respaldan muchas de las enseñanzas de esta Roma pontificia, la Biblia los llama el protestantismo apóstata o falso profeta. Y ese falso profeta es un protestantismo que apostata. Es un protestantismo que abandona la fe. Es un protestantismo que deja sus principios iniciales y se vende y respalda al catolicismo. Antes del fin del tiempo, todos los apóstatas reciben una invitación a reivindicarse, a abandonar esa Babilonia y a ponerse de manos de nuestro Padre Celestial. Hermano protestante, hermano evangélico, tú no siendo católico, si encuentras que en tu religión, que en tu movimiento, se practica y se apoya muchas de las cosas que la Iglesia Católica ha creado no bíblicas, como por ejemplo el falso día de reposo domingo, y te reúnes los domingos y haces tus cultos en domingos y guardas el domingo, eres parte del falso profeta. Eres parte de ese protestantismo que ha apostatado de la verdadera fe. Es entonces el momento de mirar, de chequear si el movimiento al cual tú perteneces está siendo parte de esta falsedad. Lee la Biblia, ilústrate por ti mismo, no dejes que otros líderes falsos
te lleven por otro camino. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a mostrar si estás en el error. Que el Señor les bendiga.